en una parte superior de los edificios se ven sometidos a mayores ampliaciones del movimiento sísmico, que inducen fácilmente el fallo por flexión fuera del plano. Los parapetos han sido reconocidos como una amenaza seria para la vida de las personas durante los sismos y, por lo tanto, algunas de las últimas regulaciones de reforzamiento sísmico han sido dirigidas directamente hacia la reducción de estas amenazas. Daños por impacto. En el mismo terremoto que sucedió en Loma Piedra, en California, el impacto entre dos edificios adyacentes no aislados mediante juntas sísmicas puede que produzcan el colapso parcial o total de los muros de una estructura, particularmente cuando los niveles de piso y de techo no están alineados. Esto se debe a que este tipo de choques producen una carga que no ha sido completada en el análisis sísmico. Por ejemplo, el desplazamiento horizontal del forjado de un edificio puede producir un impacto sobre el muro del edificio adyacente, que puede hacerlo colapsar. Las opciones para reducir este fuente de daño, para el caso de las estructuras existentes, son bastante limitadas y están orientadas hacia el esquema de reforzamiento de los edificios para mitigar los impactos. A veces construir viviendas unidas unas con otras han sido beneficiosas porque entre ellas se confinan. Sin embargo, de colapsar una de ellas, el resto puede fallar de forma simultánea, tal como podemos apreciarlo. El colapso de un edificio de mampostería no reforzada en la ciudad de Armenia, sismo de Quinio, Colombia. La edad de la construcción está relacionada de forma indirecta con muchos de los daños observados durante los sismos. Así, por ejemplo, en este edificio de mampostería no reforzada, el deterioro de los ladrillos y el mortero con la erosión causada por el clima y por su degradación con el paso de los años es más que evidente. Por otra parte, un gran porcentaje de las normativas del diseño de sismo resistencia datan de menos de 50 años, con lo cual las construcciones anteriores a esta época fueron diseñadas sin ningún tipo de consideración sismorresistente. Bien, ya para culminar, hablaremos acerca de los controles a realizar por carga vertical y sismo para las edificaciones. Luego de realizar un primer modelado de forma computarizada de nuestra estructura, se realizará dos controles por carga vertical, adicionando uno o más en caso de presencia de albañilería. Completados estos dos primeros controles satisfactoriamente, se va a realizar se puede realizar un segundo modelamiento, el cual será sometido a un tercer control por carga lateral, adicionando un control más en caso de presencia de albañilería. Como observamos aquí, estos son todos los controles a realizar, este y este, si es que hay presencia de albañilería. En su mayoría, o sea, si hay, se habrá. Empezamos por los controles por carga vertical. Capacidad portante del suelo. Este dato va a ser obtenido a través de la exploración en campo con la ayuda de la rama de la mecánica de suelos. El valor obtenido va a ser propio de cada proyecto a desarrollar. Para ello, nosotros vamos a realizar calicatas, que es lo que se realiza en el estudio de mecánica de suelos. Lo primero, para saber qué tipo de suelos, si hay variación o no, y qué tipo de suelo es en donde se va a construir la edificación. Después de esto, el ingeniero geotecnista nos va a facilitar lo que es la capacidad portante de ese suelo. Pero nosotros, en base a nuestra edificación, a lo que ya tenemos nosotros planteado, tenemos un peso total, que es el peso de la edificación, el peso del cimiento. Esta sumatoria dividido entre el área del cimiento nos va a dar un valor. Dicho valor tiene que ser menor o igual a la capacidad portante del suelo dado por el estudio de mecánica de suelos. Si es que no se hace un buen estudio de mecánica de suelos, si es que se asume, esto nos puede perjudicar en la construcción, debido a que se puede haber presencia de arcillas, pensando que toda
Sí, y nosotros estamos pensando que todo es roca. Entonces, terminada nuestra casa, según este ejemplo, la arcilla va a hacer de que haya un asentamiento, que ya se verá a continuación, y nos va a generar grietas o simplemente la inestabilidad de nuestra edificación. Asentamientos. Nosotros vamos a hacer controles bajo dos tipos de asentamientos, el tolerable y el diferencial. Para esto, nosotros el estudio de mecánica de suelos nos va a botar otro valor, el coeficiente de balasto. Dicho coeficiente nos va a ayudar a idealizar el comportamiento del suelo hacia cuando se le va a colocar una edificación encima, nuestra construcción. Entonces, nosotros vamos a idealizar este comportamiento del suelo como resortes en toda la superficie de nuestra edificación. Sin embargo, todo esto lo vamos a colocar como un resorte equivalente, el cual va a tener una constante de rigidez, la cual simplemente se va a hallar por el coeficiente de balasto dado a nosotros por el estudio de mecánica de suelos y por el área de cimiento. Esta esferita representa el peso total de nuestra edificación, el peso de la edificación propiamente dicha y de la cimentación. Para esto tiene que coincidir la aplicación de esta fuerza con el centro geométrico del área de cimiento. Entonces pasamos a lo que es el asentamiento tolerable. Es un asentamiento que sí o sí se va a dar, porque por más que hayamos compactado nosotros nuestro suelo, siempre va a quedar cohesión por darse en el mismo. Entonces, una vez terminada nuestra edificación, esta se va a asentar 0.5, 1, 1.5 centímetros, dependiendo de nuestro tipo de suelo. Un asentamiento uniforme en sí. Dicho asentamiento se va a hallar por la sumatoria del peso de la edificación más el peso de la cimentación sobre la constante de rigidez o la multiplicación de la constante de balasto y por el área de la cimentación. Dicho valor tiene que ser menor a los asentamientos permitidos en las normas internacionales o la norma peruana. Luego vamos a hacer un control por asentamiento diferencial. Esta se evidencia más en esta imagen. Cuando una de nuestras cimentaciones, una de nuestras zapatas, tiene un mayor asentamiento que la otra. Pero para esto, nosotros vamos a hallar una desviación angular, un ángulo formado entre la variación y la longitud entre estas dos zapatas. Esta desviación angular no debe pasar ciertos límites establecidos en las normas. Luego vamos a analizar la albañilería por esfuerzo axial máximo. Para esto, en la norma 070, nos va a dar ecuaciones para hallar nosotros el esfuerzo axial máximo que va a soportar nuestra edificación y a los valores a los cuales este tiene que ser menor. Para esto, nosotros vamos a tener que hallar el esfuerzo que se va a ejercer en esta albañilería, el peso, en el muro, sobre el área. El área va a ser la longitud de nuestro muro, incluido las columnas de confinamiento, si es que hubiese, por el ancho de este. Este valor obtenido tiene que ser menor a 0.2 la resistencia a compresión de la albañilería por 1 menos el cuadrado del cociente de la altura de nuestro muro sobre 35 veces el espesor de este. O también tiene que ser menor o igual a 0.15 de la resistencia a compresión de la albañilería.
Bien, para explicar esta imagen, por ejemplo, miren, aquí no se respeta lo que es, no se ve claramente que no se ha hallado un esfuerzo de Axel máximo que se le va a aplicar a estos muros, debido a que es, se debería hacer una estructura con albañilería confinada, lo cual tampoco nos respeta, ventanales para los vecinos, y los muros deberían estar confinados en su totalidad. Los muros que van a realizar, que van a soportar carga. Se ve inclusive la variación de ladrillos y esta edificación es muy propensa a una falla. El control por sismo. La distorsión entre pisos o deriva o drift. Para realizar este control se debe de contar con un análisis sísmico-estático, el cual nos proporcionará estas fuerzas aplicadas, fuerzas laterales por piso, las cuales nos va a distorsionar de esta forma nuestro pórtico en este caso, el cual nos va viendo y analizando la configuración deformada con la no deformada, va a haber ciertas variaciones, ciertos desplazamientos. Entonces nosotros para hallar la deriva o beta, utilizaríamos la fórmula de la tangente, pero debido a que son distorsiones demasiado pequeñas, simplemente queda como beta, no tangente de beta. Entonces, la fórmula para hallar esta deriva sería la siguiente. El desplazamiento del piso superior menos el desplazamiento del piso inferior sobre la altura comprendida entre estos dos pisos. Estas derivas tienen que cumplir ciertos límites, no pueden exceder ciertos valores dependiendo del tipo de sistema utilizado, y estos valores los encontramos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Como alternativa al control de estas deformaciones en las edificaciones, se plantean los aisladores y los amortiguadores sísmicos. Bien, para finalizar, vamos a determinar el control bajo la densidad mínima de muros reforzados. Para esto nosotros vamos a tener que determinar la sumatoria total del área transversal de los muros y este factor dividirlo entre el área de la planta típica. Este cociente va a tener que ser mayor a esta división entre estos factores, en donde n va a representar el número de pisos de nuestro edificio. Ese es un factor debido al tipo de suelo donde está construyendo, o el tipo de edificación, por el tipo de uso, y z va a significar el factor sísmico por la zonificación. La multiplicación de estos factores dividido entre 56 tiene que ser menor o igual al cociente entre la suma de los muros reforzados sobre el área de la planta típica. ¿Con qué fin se hace? Que nuestro muro pueda ser capaz de soportar las cargas que se les va a dar por sismo. Entonces, pues, si es que cumple, en algunos casos solamente se realiza en este tipo de refuerzo, el cual nos va a asegurar una falla por sismo, pero controlada, que nos permita poner a salvo a los habitantes de la vivienda. Y por una simple reforzamiento en lugar de una demolición. Por otro lado, si es que el reforzamiento con albañilería ya no se puede, o va más allá, o perjudica nuestra arquitectura, se puede optar por cambiarlos por muros de corte o muros de concreto armado. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.